En los 9 infiernos solo hay una ley: el más fuerte sobrevive. Por eso, la batalla por la supremacía es eterna. Un gigante de roca creía tener la victoria, hasta que desató una furia que pulverizó la tierra. Pero cuando el vencedor reclama su trono solitario, se da cuenta de que el juego apenas acaba de empezar. Balak necesitó una ráfaga de golpes para probar que era el más fuerte. A vos solo te hace falta uno para reventar el botón de like y demostrar tu poder. Imagínate un lugar donde el fuego no es solo calor, es el aire que respirás. Un páramo infernal, con montañas de ceniza y cadenas eternas, donde solo los demonios más bravos logran quedarse de pie. Así son los 9 infiernos, y en sus profundidades la cosa es todavía peor, porque ahí se juntan solo los más fuertes. Acá la ley es una sola: el más poderoso sobrevive. Por eso, sin descanso, la pelea por ver quién es el demonio más fuerte se repite una y otra vez. Justo ahora, 2 titanes se estaban dando con todo. Por un lado, Gargas, un demonio gigante, casi hecho de roca y pura energía dorada, que parecía invencible. Del otro, Balak, más ágil, con alas y cuernos, pero que en ese momento estaba recibiendo una paliza de las buenas. Un golpe tras otro lo mandaba a volar, levantando nubes de polvo y escombros. Gargas, confiado, lo miraba desde arriba. ¡Qué decepción!, le decía. Escuché que eras famoso en el 9º infierno y me hice ilusiones, pero tus golpes apenas me hacen cosquillas. Pero Balak no se iba a quedar callado. «Sos puro bla bla», le respondió, ya con la cara roja de furia. «¿Quién sos vos para insultarme?». Con ese grito se lanzó de nuevo. Esta vez, cada puñetazo llevaba toda su bronca, estallando en el cuerpo de Gargas con una fuerza que hacía temblar la tierra. La pelea se volvió un torbellino de golpes y explosiones. Balak se movía a una velocidad increíble, esquivando y atacando sin parar. No le daba respiro a Gargas, que empezó a sentir el peso de cada impacto. El que parecía invencible ahora estaba retrocediendo, recibiendo una lluvia de golpes que lo hacía tambalear. Con la furia ardiendo en sus ojos, Balak cargó un último puño, listo para un golpe decisivo. El golpe de Balak se estrelló contra Gargas con una fuerza destructiva, provocando una explosión que hizo temblar los 9 infiernos. Cuando el humo y los escombros se disiparon, solo quedaba Balak en pie, triunfante. Parecía que la batalla por la supremacía había llegado a su fin, pero la paz duró poco. De la nada, un enjambre de demonios menores apareció, rodeando a Balak. Para él, eran solo una molestia, pequeños trucos que no iban a funcionar. Los despachó con facilidad, sin gastar mucha energía. Sin embargo, en medio de esa distracción, Gargas, que parecía completamente derrotado, se levantó de nuevo, envuelto en una energía dorada y con una furia renovada. Balak no pudo evitar la sorpresa. Gargas desató un ataque masivo, haciendo que la tierra se abriera y la energía infernal explotara por todas partes, atrapando a Balak en la onda expansiva. Fue en ese momento que la paciencia de Balak se agotó. Con sus ojos ardiendo y un aura de fuego rodeándolo, rugió: «Se acabó el juego». Ya no era una pelea por la supremacía, era personal. Con una velocidad y poder abrumadoras, se lanzó contra Gargas, desatando una ráfaga de golpes que pulverizaron al gigante de roca. «El más fuerte en el infierno de los 9 cielos soy yo», sentenció Balak mientras Gargas se desintegraba en pedazos. La victoria era innegable. Balak se irguió sobre los restos de su enemigo, un vencedor solitario en un reino donde se pensaba que nadie podría reinar para siempre. Pero la historia de los 9 infiernos siempre tiene más de un capítulo. La escena cambió drásticamente. Balak, con una expresión seria y concentrada, caminaba por una inmensa sala. A los lados de un largo camino alfombrado de rojo, miles de demonios menores se arrodillaban en silencio, mostrando respeto absoluto. Balak se acercaba al imponente castillo del rey demonio, dirigiéndose directamente hacia su trono. Y ahí, esperándolo, estaba la figura del verdadero rey demonio, el ápice de todos los demonios, un ser de poder incomprensible cuya presencia eclipsaba todo a su alrededor. Los demonios menores, temerosos, le preguntan al rey demonio por qué querría volver si ya lo tiene todo en el infierno. Pero el silencio es su única respuesta. Y ahí, esperándolo,
estaba la figura del verdadero rey demonio, el ápice de todos los demonios, un ser de poder incomprensible, cuya presencia eclipsaba todo a su alrededor. El rey demonio, cuyo nombre es O-Kangу, se revela como alguien que ha estado en ese lugar por 10.000 años, con la misma vista y la misma matanza diaria. ¿Necesita algo más para justificar tenerlo todo? Uno de sus sirvientes, un demonio de 2 cabezas, le pregunta si tiene hambre y le ofrece una comida preparada por sus leales, aunque indignos súbditos. Le presentan la cabeza de Focalor, la fuerza remanente más grande del infierno. Pero, para sorpresa de todos, Kangу se niega a comerla. A pesar de su poder, no quiere consumir algo tan feo y repugnante. Él quiere Kimchi Jigai. Los demonios, claro, no entendieron nada. Creyeron que el rey demonio, el gran glotón, estaba pidiendo la comida definitiva, un plato de carne cruda y vísceras. Balak, siempre intentando quedar bien, hasta se ofreció a destripar lo que sea con tal de complacerlo. Pero Kangу estaba harto de tanta brutalidad. Les explicó que el Kimchi Jigai no era así, y que los demonios ni siquiera tenían el concepto de comida, solo el de festinar con sus enemigos después de una pelea. Balak, persistente, le sugirió a Kangу que quizás lo que buscaba era el entretenimiento de matar a los 7 príncipes del infierno. Pero no, Kangу ya no quería más masacre. Lo que él quería era leer novelas y manhwas. Sí, un rey demonio cansado de 10.000 años de reinado brutal quería sumergirse en historias. Frustrado por no poder satisfacer a su rey, Balak se arrodilló, pidiéndole que lo matara por su debilidad. Kangу ya no sabía qué hacer, solo pensaba en si al menos tuviera alguien que amar de verdad. Y como si lo hubiera invocado, apareció Lilith, la reina de los súcubos, promocionada como la belleza más grande del infierno. Los otros demonios estaban embelesados por la aparición. Con una sonrisa seductora, le preguntó a Kangу si no estaba satisfecho con su corazón. Lilith se le acercó, haciendo una propuesta atrevida y sensual. Kangу, con el rostro desencajado, le exigió que no se acercara, que si lo hacía, la mataría. Pero Lilith lo malinterpretó como si estuviera avergonzado o celoso y se le tiró encima, mientras los demonios de alrededor vitoreaban el romance. Lo que Kangу y los demás no sabían es que la verdadera forma de Lilith, la súcubo destinada a consumir la esencia de los hombres, no era precisamente la de una hermosa dama. Al contrario, se reveló como un monstruo de múltiples ojos y tentáculos, mucho más espantosa que cualquier demonio que hubieran visto. Kangу, gritando de terror, la empujó. Él ya no podía más con el infierno, y honestamente, hasta Balak parecía un angelito comparado con ella. Kangу se dio cuenta. La belleza no es lo único importante en una persona, pero esto era demasiado. Su única salvación era volver a la tierra. 10.000 años habían pasado desde que cayó al infierno, y después de consumir hasta el último de los 7 grandes demonios, Baal, sus preparativos estaban completos. Nadie iba a moverlo de esa decisión, ni en otros 10.000 años más. Era hora. Su cuerpo empezó a brillar con una energía morada. Se giró hacia Balak y le dio una orden clara, que preparara aquello. Balak dudó, preguntándose a qué se refería, pero Kangú no estaba para preguntas. Con una mirada y una explosión de su aura demoníaca, le dejó claro que no había lugar para la indecisión. Balak, aterrorizado, se disculpó y prometió moverse de inmediato. Kangú ordenó llamar a Amon y que prepararan el equipo de los 7 archiduques. Pronto, el mago oscuro Amon llegó, y frente a ellos se alzaban 7 imponentes estatuas. Amon explicó que, canalizando una cantidad gigantesca de energía demoníaca en el equipo de los archiduques, se podía abrir una fisura dimensional, doblando el espacio y el tiempo. Kangú, con una sonrisa de expectativa, dio el visto bueno. Por fin, iba a volver a casa. Kangú desató su núcleo de energía demoníaca de 10.000 años. Una avalancha de poder púrpura se desbordó, envolviendo las estatuas. Amon, maravillado, observaba cómo la energía abrumadora activaba cada una de las 7 piezas del equipo, confirmando que la puerta se abriría pronto.
Kangoo, mientras tanto, se despedía del infierno con una mezcla de alivio y hartazgo. No le importaba dejar atrás a su familia, a sus amigos, ni a ningún supuesto amante. Lo único que quería era escapar de ese lugar maldito. Su objetivo era la Tierra, no importaba dónde, con tal de que no fuera este reino de brutalidad que lo tenía tan aburrido. Pero justo cuando se disponía a cruzar el portal dimensional que se había abierto, escuchó una voz. ¡Mi rey! Ahí estaba Lilith, junto a Balak, con su verdadera forma monstruosa y llorosa, preguntándole si de verdad la iba a abandonar. Kangoo, sintiendo cómo el terror se le subía por la espalda, solo atinó a decir un «no llores», que ella, por supuesto, malinterpretó como una muestra de afecto. La súcubo se acercó, extasiada, pensando que su corazón iba a explotar de amor. Pero Kangoo, con el rostro pálido y sudando frío, pensaba «¡qué miedo me das!». Sin perder un segundo más, el rey demonio le empujó con fuerza y se lanzó al portal dimensional. Lilith, desesperada, gritó que lo seguiría a donde fuera, pero Kangoo ya estaba en medio del viaje. Con una sonrisa de alivio y un gesto de rechazo definitivo, les dejó claro a todos los demonios que no había disfrutado su compañía y que esperaba no verlos nunca más. Después de 10.000 años en el infierno, no tenía un pasado que quisiera cambiar, ni un futuro específico al que aspirar. Solo quería que el destino lo llevara a una tierra que conociera. Finalmente, Kangoo apareció en un lugar que parecía una sala futurista de color azul brillante. Sonrió, aliviado, pensando que por fin había regresado. Pero la paz no le duró mucho. Una esfera flotante en la sala reaccionó a su presencia. Un mensaje de alerta apareció, revelando que el Sistema Gaia, un mecanismo de defensa dimensional, se había activado. La sala se llenó de una cuadrícula de láseres rojos y azules, y múltiples advertencias luminosas lo rodeaban. El poder del núcleo es más fuerte que el límite. El Sistema Gaia, al detectar una energía tan descomunal como la suya, entró en pánico y comenzó a sobrecargarse. Kangoo no entendía nada y se enfureció. Rayos de energía púrpura lo golpeaban, mientras el sistema, incapaz de eliminar por completo el núcleo de su poder, optó por un sellado restringido. El rey demonio, retorciéndose de dolor y con los ojos inyectados en sangre, no pudo más que maldecir a los malditos ingratos de ese sistema por ser tan exagerados. De repente, todo se detuvo. Kangoo abrió los ojos lentamente. Una luz cálida y natural lo envolvía. Estaba en un vasto bosque verde bañado por la luz del sol. La tierra, por fin, la tierra, por fin. Kangoo se repitió la frase, pero la sospecha le carcomía. Decidió que lo primero era comprobar su estado. Llamó a la ventana de información, una interfaz que parecía sacada de un juego. Al verla, su ceño se frunció con confusión y luego con una furia creciente. Su inmenso poder, forjado a lo largo de 10.000 años, había sido sellado por completo. Estaba al nivel 1. Su enfado, sin embargo, se vio interrumpido por un coro de risas estridentes y sonidos de batalla. Goblins. En la Tierra. Esta no era la Tierra que recordaba, donde solo había humanos y paisajes normales. El rey demonio, Kangoo, estaba furioso por esta traición del Sistema Gaia que lo había sellado. Me encargo de ellos de una, pensó, intentando convocar su energía demoníaca. Pero para su sorpresa, apenas salió un hilo débil. El sello era mucho más potente de lo que imaginaba. Le costó, pero con lo poco que tenía, logró eliminar a los goblins. Y para colmo de sorpresas, una ventana del sistema apareció. Has eliminado a un monstruo regular, Goblin. La XP ha aumentado. Tu nivel ha subido a 4. Kangoo se quedó observando los cuerpos de los goblins, procesando la información. ¿XP? ¿Niveles? Esta tierra era un completo enigma. Necesitaba entender dónde estaba, qué había pasado. Decidió activar su autoridad de predación para absorber información de los monstruos caídos. Obtuvo datos fisiológicos, sí, pero nada que le diera un mapa claro de la situación. Lo que sí le sorprendió fue otra notificación. La energía demoníaca ha aumentado en un punto. ¿Qué demonios?, se preguntó, con la voz cargada de incredulidad. La energía demoníaca era exclusiva del infierno. Si su energía estaba aumentando aquí, eso solo podía significar una cosa. Quizás este no era la Tierra en absoluto.
El pánico lo invadió. La única razón por la que había soportado 10.000 años de infierno, de esa Lilith obsesionada y de la monotonía, era la esperanza de volver a su hogar. Si no estaba en la tierra, ¿dónde diablos estaba? Justo cuando la desesperación lo estaba consumiendo, un grito rompió el silencio del bosque. No era un monstruo, ni un demonio. Era un grito humano. Era una mujer. La posibilidad de que hubiera alguien más, alguien que no fuera un monstruo o un demonio infernal, lo sacó de su trance. Sin dudarlo, Kang-woo activó la autoridad de velocidad, un poder que, a pesar del sello, le permitía moverse a una velocidad impresionante. En 10.000 años solo había visto monstruos deformes, con tentáculos y múltiples extremidades. La idea de ver a una mujer, una persona, era tan abrumadora como esperanzadora. Kang-woo se lanzaba como un rayo, con una única esperanza en su mente: que no tuviera tentáculos. Por favor, que no tenga tentáculos, repetía para sí mismo con la imagen de Lilith, su súcubo obsesiva y tentaculada grabada a fuego en su memoria. Llegó a la escena y lo que encontró fue a una joven, Han Seo-la, acorralada por un grupo de goblins. Su corazón dio un vuelco. Era humana. 2 ojos, una nariz, una boca y, lo más importante, 0 tentáculos. La alegría fue tal que Kang-woo casi explota de alivio. Su rostro, marcado por la desesperación de 10.000 años de infierno, se iluminó con una felicidad genuina. Sin perder un segundo más, el rey demonio se lanzó al ataque. Los goblins no tuvieron oportunidad. En un parpadeo, cayeron eliminados sin que la chica pudiera procesar lo que acababa de pasar. Una vez que el peligro pasó, Kang-woo se acercó y le extendió la mano para ayudarla a levantarse. Ella, asustada pero agradecida, tomó su mano. Pero apenas sus dedos se tocaron, a Kang-woo lo recorrió una corriente eléctrica. Fue como si 10.000 años de soledad se hubieran disipado en un instante. El impacto fue tan grande que en un arrebato de emoción pura y sin filtro, se volteó y le soltó sin pensarlo 2 veces: ¡casémonos! La pobre chica, Han Seo-la, quedó boquiabierta. Kang-woo, al ver su reacción y darse cuenta de la barbaridad que acababa de decir, tosiendo un poco, visiblemente avergonzado, rápidamente intentó arreglarlo, presentándose formalmente: «Mi nombre es Oh Kang-woo. Vos sos Han Seo-la, ¿verdad?». Luego, con un tono más calmado, le preguntó si su herida estaba bien. Ella, aún procesando lo anterior, le aseguró que no era grave. Mientras Kang-woo le examinaba la pierna y le ponía una venda improvisada, el celular de Seo-la se cayó. Para el rey demonio, el cuadrado brillante en el pasto fue una revelación. Estaba de verdad en la tierra. Al fin había vuelto a casa. Con una sonrisa, Kang-woo le devolvió el teléfono. Al ver la pantalla, la fecha lo golpeó. Año 2023. 5 años habían pasado desde que él se había ido al infierno. 5 años en los que el mundo cambió. Aparecieron monstruos y ahora la gente hablaba de jugadores y gates. Kang-woo se dio cuenta de lo mucho que tenía que aprender. Mientras Seo-la se apoyaba en el tronco de un árbol para descansar, Kang-woo le preguntó cómo había terminado en un lugar tan peligroso. Ella, con algo de vergüenza, le contó que era una jugadora recién despertada, de nivel 6, y que había sido una imprudencia intentar cazar goblins sola en un portal de rango E. Las palabras party, cazar y jugador resonaron en la mente de Kang-woo, quien disimuló su sorpresa y le preguntó por su nivel, a lo que Seo-la respondió que era nivel 6 y le devolvió la pregunta. Kang-woo, por dentro, sabía que su poder estaba sellado a nivel 1, por lo que simplemente dijo que también tenía sus razones para estar ahí, comprendiendo que ella, una humana de la Tierra actual, no entendería nada de su pasado como rey demonio. Después de un breve descanso, Seo-la intentó ponerse de pie, pero su rodilla seguía doliéndole. Kang-woo, con una mano firme, le ofreció ayuda, diciéndole que no era momento para ser orgullosa. Él la acompañaría hasta la entrada del portal para asegurarse de que estuviera bien. Seo-la le indicó la dirección y juntos emprendieron el camino. Mientras caminaban, Kang-woo se sentía extrañamente satisfecho. Su primera conversación normal con un humano en 10.000 años había salido bastante bien. No había cometido errores graves y ella no sospechaba su verdadera identidad. Este era el primer paso para adaptarse a la sociedad de la Tierra.
Finalmente, llegaron a lo que Seola llamó la entrada. Allí, frente a ellos, se alzaba un gigantesco portal azul brillante que parecía devorar el espacio. ¿Esto es un gate?, se preguntó Kang-woo. Rápidamente analizó la situación. Estos portales eran grietas espaciales que permitían viajar, pero a diferencia de la tecnología demoníaca que él había usado, este portal no tenía ningún equipo o artefacto que lo mantuviera abierto. La Tierra era mucho más extraña de lo que imaginaba. Seola interrumpía sus pensamientos, diciéndole que se sentía mucho mejor y que ya podían salir de ahí. Pero justo en ese momento, Kang-woo escuchó voces humanas a lo lejos. Era un hombre gritando, reclutando miembros para una party de caza de goblins en un gate de rango E. Kang-woo entrecerró los ojos. Por fin había encontrado a un humano con 2 ojos sin tentáculos, un humano normal, reclutando miembros para una party de caza de goblins en un gate de rango E. Kang-woo entrecerró los ojos. Por fin había encontrado a un humano con 2 ojos sin tentáculos, un humano normal. Mientras escuchaba a otros jugadores hablar de sus roles y estrategias, Kang-woo seguía aliviado. Observaba a la gente pasar, notando sus narices, sus bocas y, lo más importante para él, la ausencia total de tentáculos. ¡Qué alegría ver un mundo lleno solo de humanos normales! De repente, Seola lo tomó del brazo, y esa simple conexión lo llenó de una emoción inmensa. Lágrimas brotaron de sus ojos. Realmente había vuelto a casa. An Seola lo miró, un poco avergonzada, y le hizo una invitación que lo sorprendió. «Señor Kang-woo», le dijo con una voz suave, «si no te molesta, ¿te gustaría comer en mi casa?» Quería devolverle el favor por haberle salvado la vida. Para Kang-woo, estas palabras dulces eran como la primavera misma. Se sentía invadido por una felicidad que no había conocido en 10.000 años de infierno, y ya se imaginaba el futuro idílico que le esperaba con su prometida. Pero justo cuando la burbuja de fantasía de Kang-woo estaba en su punto más alto, 2 agentes de seguridad los detuvieron. «Necesitamos confirmar sus tarjetas de jugador», les dijeron. Kang-woo se quedó frío. ¿Tarjetas de jugador? Él era nivel 1, apenas un principiante en este nuevo sistema de la Tierra. Seola intentó interceder, pero los agentes fueron firmes. Con una sonrisa forzada y un resoplido de molestia, Kang-woo supo que no tenía más remedio que usar su último recurso. Activó la autoridad de ceguera del demonio Dantalion. Sus ojos brillaron con un verde reptiliano por un instante mientras la habilidad tomaba efecto. En la mente de los agentes, la imagen de Kang-woo se distorsionó y por un momento lo vieron como una criatura monstruosa y ciega antes de volver a la normalidad. La ilusión fue perfecta. Los agentes confirmaron que todo estaba en orden y Kang-woo, con un suspiro de alivio, le preguntó a Seola si ya podían irse. Los agentes se quedaron un poco aturdidos, como si de repente les recordaran que su turno estaba por terminar. Finalmente, llegaron al edificio de departamentos de Seola. Ella le explicó que no había ascensor y que tendrían que subir las escaleras. Kang-woo asintió, pero mientras subía, cada detalle insignificante lo invadió. El olor a departamento viejo, los escalones estrechos, el frío del pasamanos, las ventanas empolvadas. Por primera vez sintió que todo era real. No el infierno, no Lilith, sino la vida común en la tierra. Era en la casa de Seola, pensó, donde un futuro feliz lo esperaba. Su sonrisa se volvió más y más amplia, casi maniática, con la visión de un paraíso terrenal. Pero su fantasía se desmoronó tan pronto como entraron a la casa. «¡Mamá!», exclamó Seola. Una mujer mayor, con una expresión preocupada pero amable, salió a recibirlos. «¡Ay, ya volviste, Seola?», preguntó. La cara de Kang-woo se transformó. «¿Mamá?». Su propuesta de matrimonio impulsiva de repente se sintió mucho más complicada. Seola, mientras tanto, intentó disimular su imprudencia. «Claro que sí, mami, volví. Por supuesto que fui con una party como me dijiste», dijo con una risita nerviosa. Kang-woo miró a la madre de Seola, su mente procesando la nueva e inesperada variable. La señora, con una expresión de alivio y gratitud, le estrechó las manos a Kang-woo. «¡Ay, mi cielo! Gracias por salvar a nuestra Seola. No sé cómo vamos a poder devolverte este favor», dijo la madre, visiblemente emocionada.
Kang-woo, un poco incómodo con tanta muestra de afecto, solo pudo decir que no era nada, mientras Seola, ahora más relajada, lo invitaba a pasar. La madre insistió en que se quedara a comer. «No será mucho, pero les voy a preparar algo riquísimo», prometió. Kang-woo aceptó, aunque por dentro pensaba que era una lástima que su primera cita con Seola ya no fuera tan privada como él había imaginado. Pero, al recordar la vida en el infierno, cualquier cosa era mejor que eso. Mientras la madre y Seola se iban a la cocina, Kang-woo se dio cuenta de algo crucial. Necesitaba ponerse al día con el mundo. Seola le preguntó a su mamá si le había mandado un mensaje. La madre la regañó, recordándole que siempre avisara cuando fuera a lugares peligrosos. Fue entonces cuando Kang-woo vio la oportunidad. «Discúlpame, Seola, ¿me prestas tu celular? Es que perdí el mío», dijo, aunque sabía perfectamente dónde estaba su celular en el infierno, junto a sus demás pertenencias de rey demonio. Seola, con su amabilidad habitual, se lo entregó sin dudar. Kang-woo se maravilló con la tecnología de la Tierra después de 10.000 años. La sensación de tocar la pantalla era algo nuevo y fascinante. Pero no era momento para distracciones, tenía que conseguir información. Empezó a buscar noticias del año 2018, la época en que había sido arrastrado al infierno. Lo que encontró lo dejó pensativo. Una serie de titulares hablaban del Día de la Calamidad, el 22 de febrero de 2018. Monstruos apareciendo de cientos de portales, ejércitos masacrados, el surgimiento de los jugadores como la única esperanza de la humanidad. Kang-woo se dio cuenta, esa era la misma fecha en que él había caído al infierno. ¿Acaso lo arrastraron a uno de esos portales que aparecieron ese día? Las noticias eran pura especulación, decidió. Necesitaba investigar más a fondo, pero por ahora la prioridad era otra. «¡La comida está lista!», anunció la madre de Seola. Kang-woo levantó la vista y sus ojos se abrieron de par en par. Sobre la mesa, humeante y apetitosa, estaba un gran plato de estofado. ¡Estofado de kimchi! Una lágrima asomó en el rabillo de su ojo. Tomó una cuchara con manos temblorosas mientras Se y su mamá lo observaban, algo extrañadas por su reacción. El rey demonio, que había gobernado los 9 infiernos, no pudo evitar que un gemido de puro placer escapara de su garganta al probar el primer bocado. Era el sabor de la tierra, el sabor que había extrañado durante 10.000 años. Él se llenaba la boca con el estofado y el arroz como si nunca hubiera comido algo parecido, con lágrimas que le corrían por la cara. Y es que, hace 10.000 años, cuando fue arrastrado al infierno, Kang-woo se vio forzado a absorber energía demoníaca para sobrevivir, transformándose en algo cercano a un demonio. Pero su humanidad, su deseo de saborear la comida, nunca lo abandonó. Durante todo ese tiempo, solo tuvo que alimentarse de demonios que le sabían a pura basura. La repugnancia era tal que muchas veces pensó que se volvería completamente loco. Su única cuerda de cordura, el único deseo que lo mantuvo a flote, era volver a la tierra. Ahora, al fin de vuelta, y con la comida terrestre de nuevo en su boca, no podía contener la emoción. Seola y su madre lo miraban extrañadas, sin entender el porqué de tanta lágrima. «¿Estás bien, Kang-woo, sí?», preguntó Seola preocupada. Él, entre sollozos, apenas pudo articular un «Estoy muy agradecido, estaba delicioso». Seola, con una sonrisa amable, le dijo que no había de qué, mientras su mamá también expresaba pena por solo haber podido ofrecerles eso. Pero Kang-woo, con los ojos brillando, solo quería una cosa. «¿Me podrías dar un poco más?». La madre, divertida, le sirvió de inmediato, feliz de ver cuánto disfrutaba su comida. Pero justo cuando la paz y el buen sabor se asentaban, un golpe violento sacudió la casa. La puerta principal voló en pedazos y entre el polvo y los escombros apareció una figura masculina con una expresión de pura furia. «¿Qué carajo?», soltó el recién llegado mientras pateaba los pedazos de madera. «Han Seola, salí de acá ahora mismo. ¿Quién te dio permiso para entrar al gate vos sola?». Seola, que hasta ese momento había estado sonriendo, se transformó. Sus ojos brillaron con un color dorado intenso y con una voz fría y furiosa le ordenó: «Andate, te dije que te fueras, Han Tae-hyun. ¿Quién te crees que sos para entrar a nuestra casa así?». Pero Tae-hyun no se inmutó. Al contrario, se rió a carcajadas burlándose de ella.
¿Ah, sí? ¿Vos también sos una jugadora hecha y derecha ahora? ¡Qué increíble! La burla se transformó en una agresión verbal y física. Golpeó la pared al lado de Seola con tanta fuerza que la hizo pedazos, preguntándole con desprecio quién se creía que era para hablar así de los jugadores. Seola, asustada, le gritó que no se le acercara. La madre en el fondo solo podía temblar. Pero él siguió, arremetiendo contra su familia, criticando a su padre y a su madre por su situación económica. «Vos sos el problema», le respondió Seola, su furia creciendo. Ignorando sus palabras, Taehyun intentó arrastrarla a la fuerza, exigiéndole que lo siguiera a la Andras Guild. Seola se resistió con todas sus fuerzas, calificando al gremio de basura. Él se encogió de hombros, prometiendo ponerla en un muy buen equipo mientras la forzaba a salir. En el forcejeo, Taehyun la agarró tan fuerte que Seola soltó un grito de dolor. En un intento desesperado por liberarse, ella le lanzó un golpe que él apenas bloqueó. La madre de Seola, aterrada, gritó el nombre de su hija. Taehyun la empujó lejos, molesto por su resistencia. Luego se encaró con Seola con una expresión de pura maldad, preguntándole si creía que se podía sobrevivir solo haciendo cosas buenas. Volvió a burlarse de ella y de su declaración de ser una jugadora hecha y derecha, y con una mirada desafiante la invitó a enfrentarse de verdad, de jugador a jugador. La madre, intentando proteger a sus hijos, suplicó a Taehyun que parara. Pero él, sin pensarlo dos veces, la apartó de un empujón brutal, tirándola al suelo y llamándola estorbo molesto. Seol, con el corazón encogido, corrió hacia su madre mientras gritaba. Taehyun, con una frialdad escalofriante, solo comentó que ella debería haberse quitado de en medio. Sus ojos brillaron con un color verde fosforescente mientras le reprochaba a su madre por molestar. Seol, con lágrimas en los ojos, lo miró con una rabia impotente. Taehyun se giró hacia Seol, todavía en el suelo con su madre, y la llamó novata de bajo nivel. Se jactó de ser un despertado de segunda fase y la provocó. ¿De verdad crees que tenés alguna chance? Luego la tomó del mentón, forzándola a mirarlo, y con una sonrisa torcida le dijo que lo único que tenía era su cara bonita. Insistió en que ella tenía que unirse al gremio Andras para su propio beneficio. Aún así, Taehyun no podía entender cómo Kangwoo seguía comiendo con tanto fervor, ajeno a la situación. Con una sonrisa cargada de desprecio, le preguntó a Seol si había encontrado a ese mendigo en un restaurante de lujo, incapaz de procesar que alguien con esa apariencia pudiera disfrutar tanto de algo tan común. La irritación de Seol era palpable, pero antes de que pudiera decir algo, Taehyun perdió la paciencia y lanzó un grito furioso, desatando una ráfaga de energía que hizo volar el estofado de kimchi por toda la cocina. Para Kangwoo, que había sobrevivido años de tormento en el infierno alimentándose de demonios, ver su tan anhelado estofado destruido fue la gota que rebalsó el vaso. Sus ojos se tiñeron de un rojo intenso y una oscura silueta demoníaca pareció manifestarse a su alrededor. No era el golpe lo que lo enfurecía, sino la pérdida de su comida. Taehyun, aunque aturdido por la aparición de ese poder, rápidamente lo descartó como una locura del vagabundo y volvió a cargar sus puños con energía azul para contraatacar. Mientras la casa se llenaba de un aura púrpura y el caos, Seol, entre lágrimas y con su bastón en mano, le suplicó a Kangwoo que huyera. Pero Kangwoo ya estaba en pleno ataque. A pesar de su furia, el poder sellado de Kangwoo aún era limitado, y Taehyun aprovechó la oportunidad para lanzar un potente golpe de energía a Sol, impactándolo de lleno. Taehyun, aunque lo subestimó en un inicio, se encontró con una velocidad sorprendente y un amague que lo dejó desorientado, recibiendo un puñetazo certero que lo hizo escupir sangre. El golpe de energía no frenó a Kangwoo, al contrario, con sus ojos brillando de rojo, lo tomó como un desafío. El rey demonio, pese a sus poderes sellados, demostraba ser un peleador formidable. Kangwoo desató una ráfaga de golpes, patadas y fintas, dejando a Taehyun sin tiempo para reaccionar. Cada impacto lo dejaba más aturdido y sangrando, mientras la oscura aura demoníaca de Kangwoo lo rodeaba. ¿Quién es este tipo?, se preguntaba Taehyun en el suelo, completamente superado, sin entender cómo un nivel 1 podía hacerle esto.
Con la furia todavía ardiendo en sus ojos, Kangoo pisó la cabeza de Taehyun. «Esto no se terminó todavía», dijo, y lo pateó de nuevo, exigiéndole que dejara de exagerar. Luego, con una intensidad que erizaba la piel, le hizo saber que aún no había pagado el precio por el pecado de haber volteado el guiso de kimchi. Taehyun, casi inconsciente, apenas pudo balbucear: «¿El guiso de kimchi? ¿Estás haciendo todo esto por solo un guiso de kimchi?». Esa palabra, solo, encendió aún más la furia de Kangoo. Con una mirada que prometía el infierno, agarró a Taehyun del pelo y, mientras lo golpeaba repetidamente contra el suelo, le gritó: «¿Solo el guiso de kimchi?». La escena era brutal. Luego, Kangoo lo levantó un poco y con una voz helada le dio una orden: «Escúchame bien. Cuando yo diga 1, vos decís: el guiso de kimchi es. Y cuando diga 2, decís: una comida sagrada. ¿Entendés?». Kangoo dijo: 1. Y Taehyun, entre la sangre y las lágrimas, apenas pudo gritar: «el guiso de kimchi». Kangoo lo obligó a decirlo más fuerte, repitiendo: 1, hasta que el grito de Taehyun resonó. 2, exclamó Kangoo, y Taehyun, con lo último de su aliento, proclamó: «una existencia sagrada». ¡Una existencia sagrada!, Taehyun gritó con su último aliento. Pero para Kangoo no era suficiente. Con su mirada demoníaca clavada en él, le exigía más. Quería que lo gritara con la pasión de un creyente rezando a su Dios o la de un hombre enamorado intentando conquistar un corazón. El rey demonio, sin una pizca de piedad, lo obligó a subir el tono de voz al máximo, a que lo proclamara con una pasión ardiente. Taehyun, desfigurado por los golpes y el llanto, solo podía obedecer, repitiendo la frase una y otra vez mientras suplicaba que parara. Cuando Kangoo finalmente se dio por satisfecho, se puso de pie, pisando la cabeza de Taehyun para dejarle clara su superioridad. La lección había terminado. «Nunca más subestimes el estofado de kimchi», le advirtió, con los ojos brillando en rojo. Taehyun, en el suelo, solo podía pensar si ese tipo estaba completamente loco. Mientras tanto, en la casa, el rastro de la violencia era evidente. Los restos del estofado aún estaban esparcidos, y en el sofá, la madre de Seo-la se recuperaba con una venda en la cabeza, producto del ataque de su propio hijo. Seo-la la cuidaba, la preocupación grabada en su rostro mientras su hermano, con el rostro ensangrentado y el cuerpo adolorido, lavaba los platos bajo la atenta mirada de Kangoo. Taehyun refunfuñaba para sus adentros, preguntándose por qué había tenido que cruzarse con ese tipo. Estaba golpeado, le habían robado la ropa y ahora tenía que limpiar el desastre del maldito estofado de kimchi que había provocado todo. Mientras Kangoo lo observaba tranquilamente, tomando una taza de café, le lanzó una pregunta que lo hizo saltar. ¿Estás enojado por haber sido apaleado por culpa del estofado de kimchi? Taehyun negó rápidamente, aterrorizado. Kangoo lo miró fijamente y con un tono sombrío le recordó que él nunca entendería lo bendecido que era por tener cosas tan simples como ropa, un lugar donde dormir o comida en la mesa. Las imágenes de su trauma en el infierno, de la desesperación y el hambre, pasaron por su mente a Taehyun que siempre fuera agradecido y que valorara su vida. ¿Entendiste?, preguntó Kangoo, y Taehyun solo pudo asentir. ¿Entendiste?, preguntó Kangoo, y Taehyun solo pudo asentir. Pero por dentro, su mente ya maquinaba venganza. Pensaba en reportar a Kangoo al gremio Andras. «Che», lo interrumpió Kangoo, llamándolo para que se acercara una vez terminara de limpiar los platos. Taehyun, asustado y con el rostro desfigurado por los golpes, obedeció sumiso. Kangoo lo miraba, preguntándose qué hacer con él. ¿Para qué mantenerlo vivo si no le servía? Taehyun, por su parte, moría de miedo, sintiendo que su vida pendía de un hilo. Kangoo se le acercó, lo agarró del cuello y le prometió que no lo iba a matar. Pero el tono de su voz y la sonrisa que se dibujó en su rostro le dejaron claro a Taehyun que lo que venía sería peor que la muerte. De repente, un terror indescriptible se apoderó de Taehyun. Vio una criatura espantosa, un demonio con cabeza de caballo y un solo ojo, que se le presentaba como la autoridad del miedo de Orobas. El pánico lo invadió, gritaba y suplicaba que no se acercara, sintiendo cómo el miedo lo paralizaba hasta la médula, marcando su alma para siempre. Kangoo, con sus ojos rojos brillando, lo soltó. «No vas a hablar de esto con nadie», le advirtió, y luego lo echó de la casa.
La habilidad de Orobas, pensó Kangoo, era perfecta para convertir a alguien en un títere. Taihyun se fue, un despojo de miedo y humillación. Patético, sentenció Kangoo con desprecio. Seol, que había visto todo, no pudo evitar pensar que Kangoo la había salvado una vez más. Pero Kangoo ya estaba en otra cosa. La realidad de su situación lo golpeó. Estaba pobre, necesitaba plata y la necesitaba ya. De repente se le encendió el foco. ¿Y si las piedras de poder mágico eran la solución? Rápidamente buscó en su celular y encontró una entrada de Wikipedia que explicaba que el color de la piedra indicaba su rango y poder, siendo las negras las más valiosas. Se acordó de que Seol tenía una. Seol le preguntó, ¿vos por casualidad tenés la piedra de poder mágico que conseguiste de los goblins? ¿Me la mostrás? Ella asintió y buscando en su ropa le entregó una piedra de rango E de un brillante color azul. Kangoo la tomó y... Al instante, la piedra reaccionó en sus manos, brillando con una energía que iba del azul al negro, confirmando la información que había leído. Rango E, de un brillante color azul. Kangoo la tomó y al instante la piedra reaccionó en sus manos, brillando con una energía que iba del azul al negro, confirmando la información que había leído. Pero al analizarla con más calma, Kangoo se dio cuenta de algo importante. La energía de esa piedra no era demoníaca, era poder mágico, algo diferente a lo que él manejaba. La duda lo invadió. Si eso era poder mágico, ¿de dónde había sacado esa pequeña chispa de energía demoníaca que había sentido antes? Igual, no le importó mucho, solo le agradeció a Seol-A por el detalle y le dijo que tenía que venderla para conseguir algo de plata. Para eso, necesitaba encontrar una oficina de gestión de jugadores. Seol-A le informó que la más cercana quedaba en la estación de Seúl. Para sorpresa de Kangoo, ella también tenía planes de ir, porque la situación de su mamá no era la mejor y, tras su experiencia en el portal, se había dado cuenta de lo imprudente que había sido. Por eso, ahora apuntaba a un despertar de segunda fase y estaba dispuesta a tomarse en serio cualquier entrenamiento. Kangoo, con su habitual sonrisa, la felicitó, aunque por dentro pensaba que, después de 10.000 años de lidiar solo con demonios, la chica le parecía un angelito. Eso sí, no tenía ninguna intención de ayudarla todavía. Mientras Seol-A terminaba de alistarse, Kangoo se dio cuenta de la cruda realidad. Si se movía con alguien tan débil, su eficiencia para conseguir recursos bajaría. Su prioridad era recuperar su poder, y para sobrevivir en esta tierra, después de tanto tiempo, necesitaba volverse más fuerte, como cuando estaba en el infierno. De repente, Seol-A lo interrumpió, preguntándole si tenía su cédula de identidad. A Kangoo se le había olvidado por completo ese detalle. Primero, tenían que pasar por la oficina distrital. Una vez ahí, Kangoo recibió su nueva identificación y no pudo evitar pensar que, después de 10.000 años, era extraño que nadie lo hubiera reportado como desaparecido. Simplemente nadie lo echaba de menos. Y esa sensación de vacío se le clavaba hondo, trayéndole recuerdos amargos del infierno, donde estuvo solo, sufriendo, como si de verdad no existiera para nadie. Nadie. Esa palabra resonaba en su cabeza, dolorosa, mientras comía unos fideos instantáneos, solo en su pequeño apartamento. «Uf, qué tremendo», pensó. Guardó su nueva identificación en el bolsillo, sintiendo un cambio, una esperanza. «Ahora todo va a ser diferente», se dijo. De vuelta en el presente, mientras viajaba en el subte con Seol-A, ella lo sacó de sus pensamientos. «Mira por la ventana, Kangoo, ya casi llegamos», le dijo. Y cuando él miró, sus ojos se abrieron de par en par. Frente a ellos, una estructura moderna e imponente se alzaba en el horizonte. Era el cuartel general de la Oficina de Gestión de Jugadores de Seúl, un edificio tan grande que hasta Kangoo, acostumbrado a los lujos del infierno, se sorprendió. Una vez que bajaron en la estación, Seol-A lo guió hacia la entrada, y Kangoo no podía creer lo masivo que era el lugar. «¿Esto no es más grande que el aeropuerto de Incheon?», preguntó asombrado. Justo antes de separarse para sus respectivos trámites, Seol-A le extendió la mano con su viejo celular. «Toma, Kangoo, acá en la oficina hay Wi-Fi, así podemos hablar después». El rey demonio, que no tenía nada, se emocionó hasta las lágrimas con ese gesto. «Ah, muchas gracias», le dijo, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo alguien se preocupaba por él. Era un ángel.
Seola se despidió para ir a registrarse a su clase de principiantes, no sin antes proponerle cenar juntos. Kang-woo aceptó con una sonrisa genuina. «Dale, sí, claro», le respondió despidiéndola emocionado. Mientras caminaba por los pasillos de cristal, Kang-woo se dio cuenta de la magnitud de todo. «La verdad, este lugar es una locura», pensó. «Se ve que los jugadores se volvieron figuras importantes acá». Para su registro, encontró una máquina que le pedía insertar su cédula. Hizo lo que le indicaban y en pocos segundos la pantalla mostró su nombre y le entregó un ticket con el número 18. Una luz azul se encendió en el suelo, indicándole el camino al salón de exámenes. Con el ticket en mano, Kang-woo siguió la guía, un poco confundido pero avanzando. Al llegar, se encontró con un salón lleno de otros jugadores, todos esperando. Algunos conversaban y escuchó a un par hablando sobre sus rangos pasados y sus expectativas para la segunda fase. Parecía que todos estaban compitiendo por ser los mejores y Kang-woo no era la excepción. Estaba listo para lo que viniera. Kang-woo, observando a los demás jugadores, escuchaba cómo hablaban de los grandes maestros de los gremios y sus rangos S. Él, por su parte, ya estaba mentalizado para el momento en que recuperara toda su fuerza. Sabía que, inevitablemente, se cruzaría con esos grandes nombres. De hecho, se preguntaba si ya los había conocido en otra vida, porque los fuertes siempre terminan encontrándose. Su misión ahora era clara: debía recuperar su poder más rápido que nunca. Justo en ese momento, lo llamaron para el examen. «Número 18, por favor pase», dijo una voz. Kang-woo se levantó, se acercó a su mesa y tomó asiento frente a una empleada que le explicó el procedimiento. Tenía que poner la mano sobre una esfera blanca y esta cambiaría de color según su nivel. Mientras la escuchaba, Kang-woo pensó que no le convenía llamar la atención con un rango demasiado alto. Intentó contener su aura, pero al tocar la esfera, esta se iluminó con una luz azul cegadora. Él mismo se asustó un poco, pensando que había fallado en ocultar su verdadero poder. Pero la realidad fue mucho más humillante. Con una expresión algo incómoda, la empleada le dijo: «Señor Oh Kang-woo, usted es rango F». Kang-woo, con los ojos bien abiertos por la sorpresa, no podía creerlo. ¿Rango F? La empleada le explicó que con ese rango solo podía entrar a portales de su mismo nivel. Para otros más altos, necesitaría un guardián. La idea de un guardián hizo que Balak, su leal subordinado, se manifestara en su mente, furioso. ¿Cómo se atreve? El rey demonio no necesita protección. El antiguo trauma de sus 10.000 años en el infierno pareció regresar por un momento. Kang-woo necesitaba aumentar su rango y rápido. Le informaron que un curso básico lo subiría automáticamente a rango D o que podía usar las piedras mágicas que había transaccionado. Con la segunda opción en mente, Kang-woo aceptó su nueva tarjeta de jugador E-Rank. Cuando la empleada le ofreció registrarlo en el curso básico, él simplemente se negó. Ella, al verlo tan serio, asumió que seguía en shock por su bajo rango, sin saber que el rey demonio ya tenía otros planes para su humilde comienzo. Y es que la recepcionista no podía creer lo que veía. La esfera de evaluación, que antes marcaba un modesto rango F, ahora se destrozaba en 1000 pedazos y se tenía de un negro desconocido. Estaba claro que el aparato no soportó el poder que se ocultaba tras ese aparente debilucho. Horrorizada, pidió un reemplazo, convencida de que la máquina se había dañado, incapaz de procesar que el color negro era algo nunca antes visto, ni siquiera en los jugadores de rango S. Mientras tanto, en la entrada de la torre, Kang-woo observaba el ajetreo de los jugadores que buscaban armar sus equipos. Se escuchaban gritos de «¡Buscamos un dealer! ¡Magos, acá! ¡Tanques!». Pero también se escuchaban los rechazos. «¡Ladrones, no! ¡Solo rangos A para arriba!». Kang-woo, con su flamante tarjeta de jugador ERA, pasó el control sin problemas. Al atravesar el portal, apareció en un bosque exuberante. Por un momento, sintió un escalofrío. «Menos mal que no es el infierno», se dijo, aliviado, mientras se quejaba de lo raro que se sentía el teletransporte. Decidido a empezar su cacería en solitario, se dio la vuelta y se encontró con un imponente jugador de aspecto rudo que lo llamó hermano. Era Kang Tae-soo, el líder de un grupo de aventureros. Tae-soo insistió en que un jugador de rango E como él no debería cazar solo y le ofreció unirse a su equipo. Los compañeros de Tae-soo no estaban muy convencidos, murmurando que un E-Rank sería más una carga que una ayuda.
pero Taeso, que parecía tener un gran corazón, les gritó que estaban salvando la vida de Kangoo y que, si seguían con quejas, no compartiría las piedras mágicas con ellos. El rey demonio, un tanto divertido por la escena, pensó que Taeso parecía buena gente. Agradeció la oferta, pero volvió a rechazarla. «Gracias por la oferta, pero voy a cazar sin equipo», dijo, firme. Taeso no se desanimó. Con una sonrisa, le extendió la mano para presentarse. «Mi nombre es Kang Taeso. Tengo 24 años, así que sentite libre de hablarme sin formalidades». Kangoo no pudo evitar mostrar su sorpresa. «¿24 años? ¿Con esa cara?» Era difícil creerlo. Taeso, orgulloso, le mostró su identificación para probarlo. Viendo la autenticidad de la información, Kangoo sonrió y respondió: «Bueno, entonces, te hablo con confianza. Soy Oh Kangoo, Taeso». Kangoo, agradecido pero firme, le explicó que ya tenía sus propios planes. Taeso y su equipo se quedaron pensando, pero al final el líder aceptó la decisión. Antes de irse, le dio un consejo: «Cuídate, esta zona es de goblins, pero ojo, hay uno más fuerte, un hobgoblin, es un jefe. Si te lo encontrás, tenés que salir corriendo, sea como sea». Kangoo, con una sonrisa, le agradeció el aviso, pensando que Taeso era un buen tipo. Mientras el grupo de Taeso se alejaba deseándole seguridad, Kangoo reflexionó si de verdad fuera un principiante de rango F, quizás se hubiera unido a ellos, pero no lo era. Para él, estaba claro que era mejor solo. «Bueno, ahora sí, vamos a lo nuestro», dijo, y se adentró en el bosque con una velocidad impresionante. No tardó en encontrar rastros de goblins, muchos, estaba seguro de que andaban por ahí cerca. Y así fue. De repente, se encontró justo en medio de una guarida, rodeado de esos monstruos verdes. Con una explosión de energía oscura, Kangoo se abalanzó sobre el primero, atravesándolo sin piedad. «Bingo», pensó, mientras su sonrisa se ampliaba, sus ojos brillando con un tono rojizo. «¿Encontré el premio gordo?». Mientras su cuerpo se cubría de una aura púrpura oscura, preguntó con un tono más propio del rey demonio: «¿Empezamos?». Lo que siguió fue una masacre. Los goblins ni tuvieron tiempo de reaccionar. Kangoo se movía como un rayo, derribando uno tras otro, su energía demoníaca cortando y aplastando todo a su paso. La sangre salpicaba y los gritos de los monstruos llenaban el aire, pero Kangoo seguía atacando, implacable. Cuando el polvo se asentó, solo quedaban unos pocos goblins tambaleándose, aterrorizados. Kangoo, con la mano cubierta de sangre oscura, los miró y dijo casi sorprendido: «¿Todavía quedan tantos?». Con una sonrisa que anticipaba el festín, Kangoo les lanzó una mirada llena de hambre. «Entonces, gracias por la comida», dijo, mientras desataba un último y devastador estallido de energía púrpura. El sonido de los últimos goblins cayendo resonó en el silencio. Luego, con un suspiro de satisfacción, Kangoo se limpió la mano, dejando ver el rastro de la brutal batalla. Kangoo suspiró, cansado pero satisfecho, mientras su mirada recorría el campo de batalla donde los cuerpos de los goblins yacían esparcidos. Había sido una masacre, y aunque se sentía bien por el trabajo hecho, no pudo evitar pensar en lo agotador que era con tantos enemigos. De pronto, un mensaje del sistema apareció frente a él notificándole sus logros. Había subido 4 niveles, hasta nivel 8, y su energía demoníaca también había aumentado. Era una buena noticia, pero Kangoo, con su mente de rey demonio, empezó a pensar más allá. Se agachó junto a uno de los cadáveres y activó el poder de la gula, una de sus habilidades innatas. Con cada segundo que pasaba, Kangoo sentía cómo una energía oscura se desprendía de los monstruos caídos y se fusionaba con él. No eran las piedras mágicas la fuente de esta energía, sino los propios cuerpos recién muertos. Esto significaba que no solo podía recolectar las valiosas piedras mágicas para venderlas y hacerse de unos buenos billetes, sino que también podía absorber la energía demoníaca directamente de los cadáveres, un 2x1 que le encantaba. Con una sonrisa que anticipaba ganancias y pollo frito, Kangoo empezó a recoger las piedras mágicas, esparcidas como gemas por el suelo. Se le antojó tanto el pollo que hasta imaginó a Seola, la chica que había rescatado, ofreciéndole una pata de pollo crujiente. «Seola, espérame un poquito», prometió mentalmente. «Te voy a invitar a pollo frito con salsa y mucho rábano encurtido cuando salga de acá». Pero su fantasía culinaria se vio interrumpida bruscamente. Sus ojos rojos se abrieron de golpe. Había sentido algo.
¿Será el Hobgoblin del que me habló Taiso?, se preguntó mientras un gruñido resonaba en la distancia. Ante él apareció una figura imponente, un Hobgoblin gigante, armado y con una mirada feroz. El monstruo no perdió el tiempo y lanzó un estallido de magia azul hacia Kangu. ¡Magia! ¡Sabe manipular el poder mágico!, exclamó Kangu, sorprendido, mientras el Hobgoblin rugía y se preparaba para el siguiente ataque. Sin dudarlo, Kangu empuñó sus espadas gemelas, ahora envueltas en un aura oscura, y se preparó para la batalla. El Hobgoblin lanzó un golpe masivo con su espada, que brilló con un azul intenso, pero Kangu, con una agilidad impresionante, esquivó el ataque, dejando escapar una chispa de emoción en sus ojos. Pero el impacto fue tal que lo hizo retroceder varios metros, sintiendo la abismal diferencia de fuerza y peso entre ambos. Kangu, con sus estadísticas aún bajas, tuvo que bloquear repetidamente, pero cada golpe lo hacía temblar y lo frustraba cada vez más. El Hobgoblin, por su parte, seguía atacando sin descanso, su espada azul destellando en cada movimiento, mientras Kangu apenas podía esquivar, deslizándose y rodando por el suelo, buscando una mínima abertura. Este jefe es otra cosa, pensó Kangu, viendo cómo el monstruo, en su furia, destruía el mismo suelo de su territorio. Pero sus subordinados ya están muertos, y por más fuerte que sea, sigue siendo una presa. Una sonrisa cruel apareció en su rostro. El Hobgoblin, entretanto, mostraba ya algunas marcas y su furia aumentaba. El rey demonio se irguió, con una determinación renovada. «Esto es más que suficiente», se dijo a sí mismo. Concentrando su ira, Kangu invocó el poder de un demonio, Crossel, liberando una explosión de energía oscura directamente hacia el Hobgoblin. El monstruo gruñó, sorprendido al principio, pero la provocación solo sirvió para encender aún más su rabia, haciendo que su cuerpo se hinchara y un aura rojiza lo envolviera, transformándolo en una versión aún más feroz. Kangu sonrió, satisfecho. «¡Funcionó!», exclamó, sabiendo que la batalla estaba a punto de volverse mucho más interesante. El Hobgoblin, ahora más salvaje, no perdió ni un segundo y se lanzó con una ráfaga de golpes, su arma brillando con energía azul. Pero Kangu, con una agilidad impresionante, esquivaba cada ataque con una facilidad que parecía burlarse de la furia del monstruo. Se dio cuenta de que ese poder que le había dado con el demonio Crossel era una especie de arma de doble filo. Sí, el Hobgoblin se había vuelto más fuerte, pero también había perdido la cabeza. Esta autoridad amplifica su poder, pensó Kangu, viendo cómo el gigante se movía sin pensar, pero lo convierte en una bestia irracional que lanza ataques al azar, y eso me da un montón de aberturas. Con una sonrisa que anticipaba la victoria, Kangu aprovechó un hueco en la defensa del enloquecido Hobgoblin. En un instante, lo cortó de un tajo en el costado, haciendo que el monstruo gimiera y cayera de rodillas, con sangre manchando el suelo. Sin darle tiempo a recuperarse, Kangu cargó una última vez, asestando el golpe final que derribó al gigante. «Uf», suspiró Kangu, mirando el cuerpo inmóvil del Hobgoblin. La frustración lo invadió un poco al ver su mano herida. «Esto hubiera sido mucho más fácil si tuviera todos mis poderes», murmuró, preguntándose si tendría que empezar todo desde cero. Pero justo en ese momento, una serie de notificaciones parpadearon frente a él. «¡Oh!», exclamó, sus ojos abriéndose. Había completado el escondite de monstruo solo, ganando un bonus de experiencia del 150%. Había derrotado con éxito a un monstruo jefe de clase C, un Hobgoblin, y como resultado había subido 3 niveles, llegando al nivel 11. Pero lo mejor estaba por venir. «Desbloqueaste tu segunda fase de despertar», anunció el sistema. Su nueva habilidad especial era Hambre Insaciable, que le permitía absorber más energía demoníaca de los objetivos derrotados usando glotonería. Con una sonrisa siniestra, Kangu observó la habilidad. «No es una habilidad súper fuerte, pero ahora puedo absorber más energía demoníaca», pensó. «Si uso los beneficios de ser un jugador, voy a poder hacerme más fuerte». Acercándose al Hobgoblin caído, Kangu decidió probar su nueva habilidad. Activó glotonería, y al instante, una masa de energía púrpura oscura brotó del cadáver, siendo absorbida por él. El humo se volvió más denso y las notificaciones confirmaron.
Los efectos de hambre insaciable se activaron. Absorberás más energía demoníaca. Tu estadística de energía demoníaca aumentará en 3. Total, 19. La cantidad absorbida definitivamente aumentó, notó Kangoo, sintiendo un leve incremento en su poder. Con esto, derrotar monstruos más fuertes debería ayudarme a volverme más fuerte. ¡Perfecto! ¿Por qué no vemos cómo este aumento de energía demoníaca afecta mi fuerza? Entonces, Kangoo se envolvió en su aura demoníaca púrpura, esperando sentir un cambio drástico. Pero su expresión se torció un poco. Pensó, casi decepcionado. Pensé que sería al menos el doble de fuerte que antes. La potencia de su aura, lejos de ser el doble, era 3 veces lo que esperaba. ¿Por qué se potenciaba tan rápido? Una voz interna o quizás un sistema de advertencia le recordó que esos picos de energía inesperados podían ser peligrosos. Kangoo se sumergió en sus pensamientos y una imagen perturbadora le invadió la mente. La puerta demoníaca del Myriad, bañada en una luz roja bajo una luna carmesí. Un escalofrío le recorrió. Lo sabía, se dijo a sí mismo, dándose cuenta de que el sello de esa puerta se estaba debilitando. Pero ¿por qué ahora? No debería haber cambios tan drásticos, al menos no sin una razón clara más allá de su despertar. De repente, una ventana de notificación del sistema apareció, confirmando su segundo despertar al alcanzar el nivel 11. Y entonces la pieza final encajó en el rompecabezas. No me digas que cada vez que desbloqueo un despertar, el sello de la puerta demoníaca se debilita, pensó, una sonrisa maliciosa empezando a formarse en su rostro. Si ese era el caso, solo tenía que seguir subiendo de nivel para recuperar sus poderes originales. Para eso, necesitaría ir a portales de mayor rango, buscar desafíos más grandes. El siguiente objetivo se volvió claro, el tercer despertar en nivel 20. Con ese nuevo propósito en mente y una piedra mágica en la mano, Kangoo regresó a la civilización. Horas después, lo encontramos en un restaurante dándole con ganas a un plato de pollo frito y una cerveza. Cada bocado, cada trago era un festival de sabor. ¡Uf, qué rico!, exclamó, con los ojos brillando de satisfacción. Anseola, que lo acompañaba, lo miró sonriendo. ¿Tan delicioso es?, le preguntó. Kangoo asintió con entusiasmo. ¡Sí, lo mejor! Seola, con una pizca de malicia, le lanzó otra pregunta. ¿Es mejor que el kimchi jjigae que yo hago? Kangoo se quedó en blanco, con la comida a medio masticar. La expresión de su rostro era un poema, el dilema del rey demonio ante una pregunta tan mundana. Rápidamente, con un esfuerzo sobrehumano, logró articular. Aún así, amo más tu kimchi jjigae. Seola se rió. Solo bromeaba Kangoo, realmente sos una persona graciosa. Él, aliviado, soltó una pequeña risa. Mientras seguían comiendo, Seola le ofreció otra pieza de pollo, la cual Kangoo aceptó con una gratitud genuina que apenas le salía. Pero un momento después, ella lo miró con una expresión más seria. Kangoo, si no te molesta que pregunte, comenzó, esperando su respuesta mientras él seguía masticando. ¿Tenés amigos o familia? Kangoo bajó la mirada y, tras un breve silencio, simplemente respondió, no, ni amigos ni familia. La respuesta, directa y sin adornos, dejó un aire de melancolía en la mesa. No, ni amigos ni familia. Seola no podía creerlo. ¿Y dónde dormís entonces? ¿No tenés ni casa? Kangoo, con la mirada perdida, le confirmó que no tenía ningún lugar a dónde ir. Pensándolo un momento, Seola le hizo una propuesta. No sé si te va a parecer bien, pero ¿te gustaría quedarte en mi casa si no tenés problema? Kangoo la miró sorprendido. ¿Estás segura? Ella le sonrió. Sí, en este poco tiempo no sabes cuánto me ayudaste. No tenés que preocuparte por eso. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Kangoo. Bueno, entonces voy a aceptar tu oferta. Ambos alzaron sus tenedores en un brindis silencioso. Buena suerte para los dos, Seola, dijo él. Ok, respondió ella, vos también vas a estar en mis manos, Kangoo. Mientras comían, Seola pensó que Kangoo cargaba con muchas cosas. De repente, Kangoo le interrumpió. Ah, y también tengo algo para darte. Le ofreció un fajo de billetes. Acá deben ser como 3 millones de wones. Seola lo miró asombrada. ¿Qué? ¿Por qué?
Él le explicó que era una tarifa por dejarlo quedarse con ella. Ella inmediatamente se negó. «Oh, si es por eso, no puedo aceptarlo». Seolá insistió en que ya le había ayudado mucho y sabía que él tampoco estaba en una buena situación económica. Pero Kang-woo no se dio por vencido. «No tenés que sentirte presionada. Como también estoy comiendo de tu comida. Si no te gusta llamarlo tarifa, ¿qué te parece si lo pensás como plata para las compras?» A Seolá se le llenaron los ojos de lágrimas. «Oh, ¿en serio?», dijo, conmovida mientras aceptaba el dinero. «Muchísimas gracias, Kang-woo». Él solo se rió diciéndole que no había de qué. «Entonces mañana me voy a asegurar de usar mejor carne para el kimchi jjigae. Va a estar mucho mejor que antes». Kang-woo se emocionó muchísimo. «¿En serio? ¿Pensar que voy a poder comer kimchi jjigae todos los días?». En su mente, Seolá era un ángel y él se prometió a sí mismo: «Voy a asegurarme de ganar plata vendiendo piedras mágicas y hacerte feliz». Mientras comía, Kang-woo le hizo una pregunta a Seolá. «Oh, Seolá, ¿hay alguna puerta de rango D cerca de acá?». Ella le confirmó que sí, había una. «Aunque yo no fui, escuché que está llena de hombres lagarto». Kang-woo se llevó la comida a la boca. «Hombres lagarto, voy a tener que ir mañana». Necesitaba derrotar monstruos más fuertes para desbloquear sus despertares más rápido y, por supuesto, ganar más plata. Pero, en serio, ¿la carne de lagarto será rica? Más tarde, ya en la casa de Seolá, ella le mostró la habitación que usaría. Era la que antes usaba su hermano, ahora vacía. «Pero ahora podés usarla como vos quieras, Kang-woo». Él le agradeció con una sonrisa. «Muchas gracias, Seolá. Gracias a vos voy a poder dormir cómodo». Ella le respondió: «De nada». Cuando Seolá se despidió y cerró la puerta, Kang-woo se quedó en su nueva habitación. Una sonrisa tenue se dibujó en su rostro, sus ojos rojos brillando en la penumbra. Se estiró en la cama, sintiendo una comodidad que no experimentaba en 10.000 años, una paz inusual que lo hacía reflexionar. El silencio, la calidez, la tranquilidad, todo era un contraste absoluto con el infierno del que venía. Fue una buena decisión, se dijo a sí mismo, haber regresado a la Tierra. Al día siguiente, la escena cambió a un punto de encuentro de aventureros, un hervidero de gente gritando ofertas para unirse a sus grupos, buscando sanadores o jugadores con habilidades específicas para puertas de rango D. Kang-woo, ya confirmado como un jugador de rango D, fue abordado por un aventurero que quería unirse, pero con su indiferencia habitual lo rechazó, demostrando que prefiere la soledad. Con un aura azul a sus pies, se movió rápidamente hacia su destino. Llegó a un portal brillante en medio de un bosque. Era una puerta de rango D, y antes de entrar, activó su poder del silencio para moverse sin ser detectado. Una vez dentro, se ocultó entre los arbustos, observando a un grupo de hombres lagarto. Recordó información, eran sensibles al sonido, pero con una vista regular. Una sonrisa astuta apareció en su cara. Había 3 de ellos. Kang-woo recordó que los hombres lagarto eran débiles al fuego, así que decidió usar el poder del fuego infernal de Andras, desatando una explosión de llamas que los envolvió al instante. Los monstruos gritaron de dolor mientras eran consumidos, el fuego demoníaco actuando diferente al normal. No se apagaba fácilmente y drenaba la vida de sus víctimas. Observando los cadáveres carbonizados, Kang-woo consideró usar su poder de la gula para absorber su energía, maximizando la eficiencia de su caza. Al ver el poder demoníaco que había usado, conectó el nombre Andras con el gremio de Taejeon, notando la ironía. Reforzó su convicción de que, si las cosas se ponían difíciles, simplemente podría destruirlo todo. Mientras más hombres lagarto emergían de la oscuridad y Kang-woo ya preparaba su mano para absorberlos con el poder de la gula, un grito repentino lo sacó de sus pensamientos. ¡Ey! Kang-woo se volteó, sorprendido. Un cazador del grupo que lo había llamado lo miró de arriba a abajo, juzgando su equipo. «Por tu pinta, pareces un novato», le dijo. «¿Querés unirte a nuestra cacería de gremio?». Kang-woo, con sus ojos rojos fijos en el grupo, preguntó qué gremio era. El líder, un tipo con una sonrisa algo forzada, se infló de orgullo. «¡Somos el gremio Andras!», exclamó, mostrando un colgante con el emblema. Una oleada de recuerdos cruzó por la mente de Kang-woo. El gremio Andras, el mismo nombre asociado al poder que usó hace un rato, el mismo que recordaba al hermano de Seolá, Taejeon, a quien le dio una lección inolvidable.
Su expresión se endureció y, sin dudarlo, lanzó un simple "no me interesa", mientras se daba la vuelta para seguir con lo suyo. Pero el líder del gremio no se lo tomó bien. Su cara se desfiguró por la rabia. ¿Qué le pasa a este arrogante? Parece un principiante, pero mira la actitud. Los demás miembros del gremio empezaron a inquietarse, temiendo la reacción de su maestro si volvían con las manos vacías. Entonces, el líder, con una sonrisa que no auguraba nada bueno, propuso: «Ya que las cosas se pusieron así, ¿por qué no le damos una paliza y lo sacamos a rastras? Hace rato que no desquitamos el estrés». Todos a su alrededor sonrieron con una crueldad que prometía un mal rato para Kangu. «Es hora de darle una lección de vida», dijo uno, empuñando su arma. ¡Uf! ¡Qué final de capítulo! Así como el gremio Andras quiere darle una paliza al prota, ustedes denle una paliza a ese botón de like, suscríbanse y comenten qué manhwa quieren que destripemos luego. ¡Nos vemos!